¿ya? Pero la WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, ha definido más o menos la anemia, dependiendo de si son hombres, mujeres o mujeres embarazadas, en valores de hemoglobina con el corte en los hombres bajo 13, mujeres bajo 12 y en las embarazadas bajo 11. ¿Ya? También existen los cortes para pediatría, pero como es un curso de medicina interna, no los puse ya. La prevalencia, la anemia probablemente es una de las condiciones ya que es más frecuente de encontrar en todo tipo de pacientes, ya sea ambulatorio, paciente hospitalizado, ¿ya? Y generalmente se ve más en mujeres, ¿ya? Especialmente en mujeres embarazadas, en hombres una menor cantidad y en pacientes mayores. ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué, por ejemplo, las mujeres tendrían más anemia que los hombres? Ya, muy bien. Por la menstruación, porque en el fondo las mujeres nada fértil tienen una pérdida constante de sangre mes a mes, ¿ya? En la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo vamos a orientar en el fondo el estudio de una anemia? Tenemos, como siempre en la medicina interna, la evaluación clínica. Yo les voy a mandar eso, ¿ya? Para que no se me cuenten los más. ¿Ya? Les voy a mandar la presentación. La evaluación clínica, que tiene que incluir una anamnesis que tiene que ser completa, antecedentes familiares, todo esto va a depender de lo que vayamos buscando, de la evaluación del tiempo que se instaló la anemia, si es agudo o es crónico, ¿ya? Y un examen físico que va a ir a ayudarnos a orientar uno, el cuadro mismo de la anemia, y otro, las causas de base que nos estarían produciendo. Aparte de eso, tenemos el examen básico ya de la hematología, que vendría siendo el hemograma, que tiene que ir acompañado siempre de dos cosas para poder hacer un estudio completo, que vendría siendo el recuento de los reticulocitos y el frotis de sangre periférica, ¿ya? Si no tenemos todo esto, no vamos a poder hacer una orientación adecuada y probablemente nos vamos a equivocar en el estudio de la anemia y en el tratamiento que demos, y por lo tanto eso puede llevar a un desmedro de la evolución de los pacientes. Entonces, tú me dijeron que ya han ido entonces al hospital. ¿Qué síntomas han visto ustedes que se ven en los pacientes con anemia? ¿Ya? ¿Qué más? Palpitaciones. Comprensión transmeral, ¿ya? Palpitaciones. Palpitaciones, ¿qué otra cosa? Mucosas pálidas. Ya eso es un signo. Síntoma. Ya, muy bien. Ya. Muy bien. Entonces pueden ir nombrando astenia, alinamia, palpitaciones, disnea de esfuerzo, ¿ya? Dolor torácico, ¿ya? Acuérdense que el transporte de oxígeno en el fondo es lo que está disminuido, por lo tanto, el paciente que sea susceptible o si la anemia es muy grave, uno igual podría tener algún grado de isquemia miocárdica, por lo tanto tener asma. La pica. ¿Alguien sabe qué es la pica? Como querer comer. ¿Querer comer qué cosa? Tierra, ¿no? Hielo. Hielo. Tierra, hielo, cosas raras, Sí. cosas como que no alimentan a nadie. ¿Ya? Eso. Ya, y tiene un asterisco porque es particular de un subtipo de anemia, ¿ya? Ahí después lo vamos a revisar. Bueno, lo que habíamos dicho, signos, ahora y síntomas. Ya dijeron palidez de piel y mucosas. ¿Qué más? Taquicardia dijo alguien, ¿no? Palpitaciones, se traduce en taquicardia. Ya, muy bien, ¿qué más? Ya, ictericia. Bien. Soplo, taquimea. Alteraciones neurológicas, que lo había dicho, como mareo, pero hay alteraciones neurológicas específicas dependiendo del tipo de anemia por el déficit que puedan tener, que lo vamos a ir viendo más adelante. Algo más que se pueda ir al examen físico general. ¿Cianosis? Ya sí, tendría que ser muy grave. No, en general una anemia con baja de peso, uno lo debería hacer sospechar de que esa anemia no es una anemia común y corriente ni benigna, que puede estar en el contexto de otra patología. Keilitis. ¿Ya? Keilitis, porque hay déficit nutricional que pueden dar otro síntoma aparte de que está pálido, adinámico, no quiere hacer nada. ¿Ya? Y eso nos va a orientar. Entonces ahí tendríamos como más o menos las típicas cosas que uno puede encontrar en un paciente anémico, ¿ya? Pero derivados netamente de la anemia, ¿ya? Porque obviamente el paciente puede tener algo que le cause la anemia y que tenga otros signos y síntomas, ¿ya? Que vamos a tener que ir a buscarlos dirigidos. Ya, entonces hicimos la evaluación clínica. Después tenemos el examen básico, que yo imagino que todos ustedes han visto el hemograma antes, ¿ya? Pero solamente para poner aquí como los valores de referencia. Y en un hemograma siempre hay tres cosas: la serie roja, ¿ya? Que está representada por la hematía, la hemoglobina, el hematocrito; la serie blanca, que son los leucocitos; y después tenemos las plaquetas. Y aparte de eso, hay ciertos índices especiales que están enfocados a evaluar los glóbulos rojos, que los tenemos que mirar cuando estemos haciendo el estudio de la anemia, ¿ya? Dentro de esos, uno de los más importantes y que nunca uno puede dejar de mirarlo es el BCL.
Y el BCM es el volumen corpuscular medio, que lo que nos hace énfasis es en ver el tamaño promedio de cada glóbulo rojo, ¿ya? A un BCM más bajo, el glóbulo rojo es más pequeño, y un BCM más alto, el volumen del glóbulo rojo es mayor, ¿ya? Eso nos va a ayudar a orientar mucho el estudio de la anemia. Después la HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, que lo que nos hace ver es si hay hipocromía o normocromía, que habla de la cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. Y otro que no aparece aquí en la tabla, pero que sí está en los hemogramas y la mayoría de las personas no lo ven mucho, que es el RDW. ¿Ya? El RDW habla de el grado de distribución de la amplitud de distintos tipos de tamaños que tiene el glóbulo rojo. ¿Ya? No es lo mismo tener muchos glóbulos rojos chiquititos, todos iguales, a tener muchos glóbulos rojos chiquititos, pero que hay unos que son más grandes, otros un poco más chicos, entonces eso habla del rango de dispersión. ¿Ya? Eso es en el fondo lo que nosotros llamamos la anisocitosis. Y eso nos va a ayudar a diferenciar algunos tipos particulares de anemia. Después tenemos el recuento de reticulocitos, ¿ya? El recuento de reticulocitos también nos va a ayudar, como vamos a ver más adelante, a poder subclasificar las anemias. El recuento de reticulocitos lo que busca, primero, ¿saben qué son los reticulocitos? ¿Qué tú ustedes tuvieron fisipatos? Son las más inmaduras de glóbulos rojos. Sí, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica que nos ayuda a ver que todavía son inmaduros? Que tienen núcleo. Tienen pedazos de núcleo, ¿cierto? Ya. Entonces, estos reticulocitos, aparte que son más gorditos, porque todavía son inmaduros, tienen pedacitos todavía de cromatina en su interior y que se pueden teñir, ¿ya? Por lo tanto, cuando les hace la atención especial, que si ustedes no la piden, no va a venir basalmente en el hemograma, vamos a ver estos puntos como más violáceos, azulosos, ya que corresponden a reticulocitos. Pero los reticulocitos, como ustedes deben saber, depende del porcentaje, del hematocrito que tenga el paciente, la cantidad de tiempo que esos reticulocitos van a vivir en la sangre, ¿ya? Por eso es necesario corregirlos, porque no es lo mismo que yo tenga un 5% de reticulocitos, pero tengo una hemoglobina de 7, que si tengo un 5% de reticulocitos y tengo una hemoglobina normal, ¿ya? Entonces se tiene que corregir obligatoriamente, porque aquí lo podemos ver, por ejemplo, si el porcentaje de hematocrito es 45, que es lo normal, la vida media de los reticulocitos suele ser un día. Por lo tanto, el porcentaje que nosotros nos dio, si lo dimos por el factor de corrección, nos va a dar el mismo valor que está en el fondo ejemplificado en el porcentaje. Pero si eso no es así, se tiene que ir corrigiendo, ¿ya? No es necesario saber la memoria, uno puede buscar, pones tu valor de reticulocitos, pones el hematocrito y vamos a ver cuánto tiene el índice de reticulosidad. De los reticulocitos en particular, ¿por qué es importante verlos? Porque el que salga reticulocitos masivamente cuando hay una baja en la hemoglobina habla de que la médula es capaz de responder frente a la anemia, ¿ya? Si la médula está enferma o está infiltrada, por más que baje la hemoglobina, no va a ser capaz de liberar estos precursores para tratar de suplir la falta de glóbulos rojos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos las anemias arregenerativas. Pueden haber múltiples causas para que la médula no pueda liberar, pero eso es importante, ¿ya? Porque no es lo mismo que una persona sana, sangre, por ejemplo, libera reticulocitos para poder suplir. Pero los que están, por ejemplo, con un déficit de fierro, no van a poder ser capaces de eliminar reticulocitos y eso va a ser regenerativo. Habla del estado neutral. Y por último tenemos el frotis, ya que el frotis la verdad es que hay múltiples imágenes que uno puede revisar y distintos tipos, y yo se los voy a dejar como para que los vean, pero por ejemplo, particularmente tenemos los dianocitos o las células Target, que son específicas de algunos tipos de anemia, los queratocitos que se ven en síndrome hemolítico, por ejemplo, de destrucción intravascular, que son como estas células así como forma como de casquito que le dicen, ¿ya? Los podocitos son los que son las células de Target o tiro al blanco, ¿ya? Acantocitos que producen en microangiopatía, que son glóbulos que al estar parcialmente destruidos se ven esticulados. También están los gangliocitos que aquí pueden ver células en forma de lágrimas, que se asocian a algunas patologías como la mielofibrosis, que después se nos van a hacer en las otras clases. Los drepanocitos, que es la típica anemia de células falciformes, que tiene estos glóbulos que se ven como alargados, ¿ya? Y eritocitos que se ven en algunas anemias hereditarias, ¿ya? Después tenemos los ovalocitos, que son glóbulos rojos que son más grandes, más redondeados, no tienen la típica forma bicóncava, ya que se ven en algunas anemias como la megaloblástica. Y particularmente los esquistocitos, que probablemente alguna vez ya lo han escuchado, se asocian a lo que son las microangiopatías trombóticas, que también van a tener una clase de eso, y cuando uno ve esquistocitos anotados en un frotis en un paciente con anemia, ¿ya? Tiene que empezar a buscar otras cosas y se tiene que preocupar para lograr ver de dónde viene esa microangiopatía, ¿ya? Es un signo de alarma en un frotis de sangre periférica. Es que te cuenta que es como una especie de resumen nomás de los mismos. Bien, entonces
nuestra sospecha de anemia, tiene signos y síntomas sugerentes de anemia, nosotros le pedimos el hemograma, efectivamente tenía la hemoglobina baja, ya miramos los otros parámetros y decimos sí, tiene anemia, pero ¿cuán severa es su anemia? ¿Ya? Uno la podría clasificar la severidad por el cuadro clínico del paciente, ¿ya? Y eso va a depender mucho de la velocidad de instalación. No es lo mismo una persona que ayer tenía 13 de hemoglobina y hoy día tiene 5, que una persona que durante meses ha ido disminuyendo su nivel de hemoglobina y está, por ejemplo, en 7 y no siente nada. ¿Ya? Eso puede ocurrir y se ve en la práctica clínica, pacientes que hablan con 6 de hemoglobina caminando y no sienten absolutamente ninguna molestia, ni astenia, ni dinámica, y solamente tienen los signos clínicos. ¿Ya? Los signos clásicos de palidez, mucocutánea, a veces están un poco taquicárdigos, pero están acostumbrados. ¿Ya? Pero si alguien sale a la calle, lo atropellan y pierde 2 litros de sangre y llega con hemoglobina 5, ese paciente no lo va a tolerar de la misma forma. ¿Ya? Entonces, según el puro nivel de hemoglobina, nosotros podemos decir que una anemia es leve si llega hasta 10. Es moderada si está entre 9 y 8 y las severas son las bajo 7, para términos prácticos. ¿Ya? Hay otras clasificaciones que ponen otros rangos, pero en la práctica clínica esto es lo que más se ocupa. Si nosotros las tratamos de clasificar por cómo se produce la anemia, podemos tener un aumento de la pérdida, ¿ya? Que es lo obvio que es la hemorragia, o un aumento de la destrucción, que también nos va a llevar a la pérdida de glóbulos rojos, que viene siendo la hemólisis, ¿ya? Y eso puede tener otras causas aparte. Podemos tener una disminución de la producción, o porque la célula que se encarga de producir los progenitores mieloides está alterada, o porque no hay suficiente sustrato para producir, o porque hay tóxicos que afectan directamente la médula, ¿ya? O destruyen los glóbulos rojos, porque faltan factores de crecimiento. Por ejemplo, lo típico, el paciente enfermo renal crónico en etapa avanzada que ya no produce eritropoyetina suficiente, por lo tanto no estimula la médula para producir, y algunos procesos especiales que son, en el fondo, la mieloptisis, ¿ya? Que en el fondo son pacientes que tienen infiltraciones de la médula, o por fibrosis, o por cánceres, que pueden ocupar el espacio, y al ocupar el espacio obviamente hay menos para trabajar y hay menos producción. Esta es la clasificación básica y yo creo que sirve más cuando uno está trabajando y quiere ver a un paciente con anemia y lo quiere enfrentar ya teniendo el estudio básico que habíamos conversado. Podemos dividir las anemias en regenerativas y anemias aregenerativas. Aquí dice menos de 3, pero habitualmente se toma como corte menor de 2. ¿Ya? Si ya tenemos la anemia dividida según el índice reticulocitario, tenemos que fijarnos, en el caso de las aregenerativas, en el tamaño del glóbulo rojo, que eso lo vamos a ver con el BCM. Normocítica es un glóbulo rojo de tamaño estándar, 80 a 100, como hasta 95. ¿Ya? Microcítica, un glóbulo rojo que es menos de 80 centilitros, y macrocítica cuando son más de 100. Y un subtipo especial de la macrocítica son glóbulos rojos que miden más de 110, que se consideran los megaloblastos. ¿Ya? Por otro lado tenemos la regenerativa, donde la médula es capaz de responder, y ahí está la clásica, que es la hemorragia aguda, ¿ya? O pacientes que tienen hemólisis que no va asociado a otros déficits. Porque eso es importante de la anemia. A veces uno cree que la anemia va a venir sola, pero puede tener hemólisis, puede tener ferropenia asociada a la hemólisis, puede tener otra enfermedad de base. Entonces, cuando se empieza a mezclar, ahí uno se enreda, ¿ya? Pero los vamos a ir viendo por separado. Vamos a partir con las anemias aregenerativas, microcíticas. Cuando terminemos todas las microcíticas, vamos a parar un rato y de ahí vamos a seguir con las macrocíticas, ¿ya? Entonces, de las anemias microcíticas, vamos a tener las hipocrómicas, que tienen un recuento de un fondo de hemoglobina menor, por lo tanto el HCM va a estar bajo. Y ahí tenemos 4 causas que son las más clásicas, ¿ya? Causas de la anemia microcítica. ¿Qué es lo que ocurre en la microcitosis? Hay una disminución en el fondo final o la cantidad o la funcionalidad de la hemoglobina, que puede estar dado, uno, porque falta hierro para poder producirla, ya que está en la anemia por déficit de hierro, o porque el hierro está secuestrado y no se puede usar, que es la anemia en el fondo de causa inflamatoria, porque la protoporfirina no se puede sintetizar adecuadamente, que se ven algunas anemias congénitas, como la anemia sideroblástica, y eso lleva a una menor producción del grupo, por lo tanto, menor funcionalidad. O también pueden producirse anemias microcíticas porque la forma de las globulinas, ya que conforman las cadenas de hemoglobina, está alterada, y eso se puede ver en enfermedades como las talasemias. Vamos a partir por la más común por lejos, ya de las causas de la anemia microcítica, que es la deficiencia de fierro. Ustedes ya tuvieron fisiología, pero solamente para repasar, ya el metabolismo del fierro puede venir de 2 fuentes, el fierro noem y el ferroem. ¿Ya? El ferroem es el que está en los alimentos de origen animal, que tiene mucho mayor facilidad para ser absorbido, ¿ya?
Y el fierro 9 en cambio tiene que reducirse para poder entrar a través de una proteína especial que es la dimetiltransferasa 1. Una vez el fierro entra al enterocito, ya a nivel del duodeno y el yeyuno proximal, que es donde se absorbe el fierro, se guarda en forma de ferritina. La ferritina es la forma en la que nosotros almacenamos el hierro y por lo tanto va a ser un reflejo de la cantidad de ferritina, la cantidad de depósitos que tenemos, ¿ya? El fierro después de eso, si quiere ser utilizado, no se puede quedar acá dentro de forma de ferritina, tiene que salir a la circulación y eso lo hace a través de otra proteína que se llama la ferroportina. Ahí se une a la transferrina y viaja por el torrente sanguíneo a los distintos lugares, que puede ser a nivel hepático, donde están las mayores reservas, al sistema retículo endotelial, ya donde los macrófagos están reciclando los glóbulos rojos para poder volver a utilizar ese fierro y volver a crear nuevos, ¿ya? Acá hay una pequeña proteína que se ve acá al ladito, que como que nadie la pesca, pero que es la epsilina, ¿ya? La epsilina que favorece que la ferroportina, que es la que nos deja liberar el fierro de las células para que se pueda utilizar, se degrade, ¿ya? Entonces, al haber más epsilina, hay menos ferroportina, porque está secuestrada y destruida, por lo tanto el fierro está atrapado adentro de la célula. Y eso es importante para algunos tipos de anemia. Ya, sobre las causas del déficit de fierro. ¿Qué causas conocen ustedes? La dieta. Como mecanismos por los cuales hay menos fierro. Falta de absorción. Ya, mala absorción, ¿qué otra cosa? Ya, cuando que ingesta inadecuada. ¿Qué otra cosa puede ser? Que es la que más vemos en los pacientes que están hospitalizados y lo que siempre les gusta. Pérdida, ¿cierto? Entonces, la que no está nombrada, pero es aumento de los requerimientos, ¿ya? Las mujeres embarazadas tienen altos requerimientos de fierro, ¿ya? Los pacientes que están en crecimiento, los niños ya o los adolescentes. Eso aumenta los requerimientos, nos quedamos cortos, no tenía una dieta suficientemente balanceada, entonces hay déficit de fierro, ¿ya? Por una cosa de balance. Falta de, en el fondo, inadecuada absorción por la dieta, porque no comemos fierro. Por ejemplo, hay pacientes que tienen dietas, por ejemplo, vegetariana o vegana y no se suplementan porque no saben o nadie les dijo, entonces pasa el tiempo y desarrollan una anemia por déficit de fierro, ¿ya? Porque muchas veces no es suficiente con solamente lo que consumen a través de la dieta. Mala absorción. ¿El fierro dónde se absorbió? Ya, duodeno y yeyuno proximal. Hay ciertas condiciones que pueden alterar las vellosidades a nivel del duodeno, por ejemplo, la enfermedad celíaca. Una enfermedad celíaca que no está controlada, tiene vellosidades más planas, no logra absorber bien el fierro. Pacientes con bypass, ¿ya? Pacientes con bypass que se saltan la parte del duodeno, ¿ya? Pueden tener una disminución de la absorción del fierro. O pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que tienen la mucosa en el fondo dañada, por lo tanto tampoco puede absorber tan bien. La clorhidria, porque el fierro a nivel del estómago requiere de un pH ácido para poder favorecer su absorción, y por el mismo camino de eso la gastritis atrófica o la presencia de Helicobacter generan un medio más básico, por lo tanto eso viene siendo como lo mismo, un pH más básico. Y después están causas súper raras que son como alteraciones congénitas de los transportadores. Y la más importante, yo creo que uno es la que ve principalmente y que siempre hay que buscarla, es las pérdidas crónicas o agudas en el fondo de sangre que pueden generar un gasto mantenido en el tiempo del fierro y que el paciente, por más que uno le dé fierro, o él tenga una buena dieta, igual va a llevar un desbalance y van a tener menos, ¿ya? Y ahí están las gastrointestinales, sean altas o bajas, ¿ya? La típica cuadro, por ejemplo, del paciente que tiene un cáncer de recto, que la verdad es que sangra poco, pero nadie se ha dado cuenta, y pasa a lo largo del tiempo y se presenta como una anemia. Y en el caso de las mujeres, las menstruaciones o las metrorragias, ¿ya? Es importante que siempre que nosotros estemos buscando una anemia ferropriva, hay que estudiar por qué tiene la anemia ferropriva, porque si, la típica frase, si uno no cierra el yape, por más fierro que le sigamos dando, el paciente va a seguir con anemia. Y nosotros lo único que vamos a hacer es enmascarar en la causa de base, ¿ya? Otros sangrados son más evidentes, por ejemplo, la hemoptisis, ¿ya? Pacientes con sangrado urológico, crónico, por ejemplo, pacientes mayores, sea de próstata, ¿ya? Paciente de diálisis, pero que obviamente al interrogarlo va a salir el antecedente que va a la diálisis, por más que la máquina les devuelva, ya la mayor cantidad de la sangre cuando termina la diálisis siempre queda un poco en el trayecto, y si eso lo multiplican por 3 veces por la eternidad, tarde o temprano igual puede tener déficit de fierro. En el laboratorio entonces ya sabemos que se ha disminuido en microcítica y el RDW está aumentado. ¿Por qué? Porque hay muchos glóbulos rojos chiquititos, como se ven acá, ya chiquititos, pálidos,
pero los tamaños de esos glóbulos rojos no son parejos, ¿ya? Hay unos que son chiquititos, pero un poco más grandes que el de al lado, y eso genera un rango de dispersión del tamaño mayor. Por lo tanto, nosotros tenemos que el RW va a estar alto, alrededor más del 15%. ¿Qué otra cosa podemos ver en el hemograma? Trombocitosis. Cuando, por ejemplo, si el RDW está muy alto, ¿cómo saber si el BCM sigue siendo fiable o no? Es que ahí en el fondo depende de todo lo demás del hemograma. Pues si tiene hemoglobina baja, por eso necesitan los reticulocitos igual. Porque los reticulocitos, bueno, esto lo hago, pero los reticulocitos son grandes en comparación al glóbulo rojo estándar. Entonces, cuando tú tienes macrocitosis en un hemograma y tienes, por ejemplo, hemólisis, a veces ese glóbulo rojo más grande lo que es lo que tú estás viendo es el reticulocito. Porque la máquina lo mide a todos por tamaño. La máquina no va a decir, sí, este reticulocito de este glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces, eso puede falsear un poco. Por eso es importante interpretarlo con todo en conjunto. Y ya, bueno, la trombocitosis reactiva. No sé si les ha tocado ver hemogramas de pacientes con ferropenia, pero de repente a veces mandan pacientes al policlínico y dice trombocitosis, sospecha de trombocitosis esencial, y lo único que tenía el paciente era un poquito de anemia, que era ferropénica, que uno le repuso el fierro y la trombocitosis se acabó. Y son trombocitosis habitualmente leves, alrededor de 500.000 plaquetas, hasta 600.000 plaquetas, pero hay casos reportados en donde pacientes con ferropenia severas han llegado a tener 1 millón de plaquetas e incluso haber tenido eventos trombóticos secundarios a eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia con otra patología? Es que si es por la anemia ferropriva y yo le coloco el fierro, esa trombocitosis tiene que irse. No se puede quedar. ¿Ya? Y en el frotis lo que habíamos dicho, bueno, anisocitosis, distintos tamaños, microcitosis, glóbulos pequeños, e hipocromía con glóbulos pálidos. Este de acá arriba es un frotis normal. Es claramente evidente que aquí hay menos cantidad de rojos, son más pálidos, centro, en el fondo pálido está mucho más, de mucho mayor tamaño, y hay distintos tamaños de glóbulos. Y se fijan estas que son como moraditas, que están como entre medio, no se alcanza a ver bien, ¿ya? Son plaquetas. Y que la verdad es que se ven un poco aumentadas en comparación a lo que habitualmente se ve. Si uno tiene la sospecha porque tiene una anemia microcítica, hipocrómica, y tiene historia de pérdidas del fondo digestiva, y uno dice, ya, esto tiene que ser ferropriva. Pero la ferropenia siempre se tiene que certificar, y eso es la cinética del fierro. Yo no puedo decir que alguien tiene una anemia ferropriva hasta que no tenga la cinética, ¿ya? Porque si no, puede ser otras causas. Como dijimos, no es la única causa de anemia microcítica y hipocrómica la pérdida de fierro. Aquí tenemos, por ejemplo, los valores de la cinética, como los puntuales vendrían siendo la ferremia, ¿ya? La saturación de la transferrina, la ferritina. El fierro en la sangre, si hay menos, por lo tanto va a estar bajo, ¿cierto? No hay fierro circulante y menos de lo habitual, bajo. La saturación de la transferrina hace referencia a que, como habíamos dicho, la transferrina transporta el fierro, ¿cierto? Si hay menos fierro, ¿cómo va a estar la transferrina? ¿Va a haber más o menos transferrina? ¿Va a estar más o menos saturado? Menos, ¿cierto? Por lo tanto, la saturación está baja, ¿ya? Y la ferritina era como nosotros guardábamos el fierro adentro de la célula. Por lo tanto, si nosotros no tenemos fierro de forma crónica, nuestros depósitos tarde o temprano se van a acabar. Por lo tanto, la ferritina que refleja los depósitos va a estar baja, ¿ya? Entonces tenemos fierro bajo, saturación baja, ferritina baja. Todo. Ahora, ¿cuán útiles son pedir todos los exámenes en el fondo del estudio de la cinética de fierro y de la orientación en sí de la anemia ferropriva? ¿Qué es lo más específico, ya? Como para poder decir, sí, en verdad con esto yo estoy seguro de que es ferropriva. Es que la ferritina esté baja, ¿ya? Es el test diagnóstico más efectivo. Hay lugares donde no pueden pedir toda la cinética de fierro, pero sí se puede pedir la ferritina, o incluso puedes pedir la cinética y la ferritina no viene incluida, sino la notas aparte. Ya eso va a depender de dónde uno trabaje y hay que saberlo, ¿ya? Porque si no va a venir el paciente con su cinética y justo no trae ferritina. Entonces no va a servir, ¿ya? El volumen corpuscular puede o no estar elevado porque si en una parte, en el fondo estamos en una fase muy precoz, puede que el glóbulo rojo todavía no se altere lo suficiente su forma como para darnos microcitosis. Entonces tampoco puede ser tan específico. El nivel de, en el fondo la ferremia es muy variable, ¿ya? Hay muchos pacientes que llegan y llevan un montón de tiempo con esta anemia, que nadie sabe muy bien qué es, pero alguien les dejó fierro, entonces de repente vienen tomando fierro de antes, por lo tanto su ferremia no va a ser del todo como fiable, ¿ya? Y los otros, la verdad es que nadie mide la prostofilina electrocitaria.
Entonces ya sabemos que el paciente tiene fierro bajo, ya lo certificamos. Le mandamos paralelamente a estudiar por qué tiene el fierro bajo, no sé, endoscopía, colon, si es mujer y tiene metrorragia, la mandamos al ginecólogo, ¿ya? ¿Cómo lo tratamos? La primera línea de tratamiento, exceptuando algunos casos, va a ser la suplementación oral, ¿ya? La suplementación oral está enfocada en fierro elemental, ¿ya? Que es un alrededor de 65 miligramos de fierro. Distintas formas de, en el fondo, farmacéuticas de fierro tienen una distinta cantidad de fierro elemental. Por ejemplo, el sulfato ferroso, que es más conocido, tiene un 20% por cada 100 miligramos de fierro elemental. Por lo tanto, una pastilla tiene 40. Y eso habitualmente nosotros lo damos entre una vez al día a cada 8 horas, si es que el paciente lo tolera, como no. Otra opción es el fumarato ferroso, ya que tiene un poquito mejor tolerancia gastrointestinal, que viene generalmente en comprimidos de 325 miligramos y tiene un 33%. Ese da una vez al día. Los libros clásicos dicen que 65 miligramos al día es lo que deberíamos reponer, pero hay algunos estudios que han mostrado que incluso reponiendo entre 15 a 20 miligramos de ferro elemental por día, los pacientes igual recuperan el depósito. Un poco más lento, pero si tenemos tiempo para hacerlo no habría problema y daría menos reacciones adversas, ya mucho menos efectos secundarios. Ahora, ¿saben ustedes alguna condición especial de cuando uno prescribe el fierro? Algo que le tenga que decir en particular al paciente que o le da pastillas y tómeselo cuando quiera. Tiene que ser con comida. con comidas. Ya, muy importante decirle eso al paciente, porque si los pacientes no saben, entonces después se asustan, las deposiciones salen negras, va a la urgencia, le dice tú deposiciones negras, usted tiene melena, y sale de endoscopia. ¿Ya? Gratis. ¿Qué otra cosa? Con respecto a la toma. ¿Tomarlo con? Algo cítrico, ¿cierto? Se ha visto y está probado de que asociar al fierro vitamina C, 500 miligramos al día al tomarlo, aumenta la absorción del fierro. Ya, algún cuidado que vaya en relación a que el fierro no se vaya a absorber. No tomar café. El café. El café o el té una hora té. después. Exacto. Disminuye la absorción del fierro, el calcio. Hay un montón de gente que toma carbonato de calcio. Y para hacerlo más fácil se toma 2 juntos. ¿Ya? La fibra en exceso, ya en las comidas que justo vayan a consumir con relación al fierro, el té puede reducir hasta un 90% la absorción del fierro. ¿Ya? Por lo tanto, hay que decirle al paciente que si él se toma el fierro junto con el almuerzo y después al ratito, después de almorzar, se toma 1 litro de té, ese fierro no se va a absorber. ¿Ya? El café igual, pero nunca tanto como el té. Y aumenta la absorción, vitamina C. De hecho, hay formulaciones de fierro, de sulfato ferroso o fumarato ferroso que traen incluida la vitamina C. ¿Ya? Entonces el paciente no se toma todo. ¿Cómo vamos a ver si es que efectivamente el tratamiento funciona? ¿Ya? En el mundo ideal, uno tendría que hacer un recuento reticulocito a ese paciente a los 7 días de haber empezado a tomar el fierro y ahí ya debería haberse reticulocitosis. Cuando responden rápidamente, la médula al tiro se va a empezar a ocupar el fierro. La hemoglobina se demora un poco más en subir y generalmente sube alrededor de las 2 semanas. ¿Ya? Si yo veo que la hemoglobina está normal, no puedo suspender la terapia porque estamos pensando en los depósitos están bajos. Yo solamente estoy viendo un reflejo como la parte de arriba del iceberg. Tengo que llenar los depósitos. Hasta que no se hayan repletado, no los puedo suspender. Eso habitualmente depende mucho de cuán bajos estaban inicialmente y si es que nosotros logramos controlar la causa de base que les produjo la ferropenia. Nosotros hicimos todo, estaba correcto, pero por más que le dimos el fierro, teníamos la adherencia, ya, el paciente no mejora. Siempre la primera opción es que en verdad no se lo toma, ¿ya? No se lo toma ¿por qué? Porque gastrointestinalmente, el sulfato ferroso especialmente, es pésimo, muy mal tolerado, ¿ya? Entonces, si yo le dejo a alguien cada 8 horas, ese paciente va a hacer una constipación terrible, ¿ya? Terrible, y va a decir yo no tomo más esta cosa y la deja de usar. Una opción ahí sería bajar la dosis y asumir que nos vamos a demorar más en rellenar los depósitos. ¿Ya? Y otra causa por la cual no podría mejorar la anemia, pese que lo otro está corregido, es que nunca tratamos la causa de base, que es lo más habitual, lamentablemente. Al paciente se le deja fierro y no se le hace ningún otro estudio. ¿Ya? Y queda con la eternidad ahí, con fierro, con una pregunta, ¿cuánto tiempo lleva tomando? 2 años como fierro. Y no tiene endoscopía, no tiene colon, no tiene nada. ¿Ya? Ahora, está el fierro oral, pero uno siempre se pregunta, ¿y cuándo usar fierro B? En el hospital habitualmente uno ve pacientes que les van a pedir, por ejemplo, fírmenos un fierro B para que sea más rápido, para que sea más fácil. ¿Ya? ¿Cuándo está indicado
indicado realmente el fierro intravenoso cuando el paciente no responde al fierro o no tolera el fierro, ¿ya? Particularmente en pacientes con problemas de absorción conocidos, por ejemplo, un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes con pérdidas de fierro crónicas no tratables, que es un poco más raro, pero el paciente en el fondo viejito, hemorroides, que nadie se las quiere operar porque hay mucho riesgo y siempre tiene un poquito de sangrado y lo mantiene crónicamente. Pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria, que sangran constantemente cada cierto episodio. Pacientes operados de, por ejemplo, cirugías digestivas que nunca van a recuperar la capacidad de absorción, ¿ya? Porque en el fondo ya nos saltamos el duodeno o ya tienen bypass y ya no podemos hacer nada por eso. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal en particular se ha visto que la gastritis que puede producir el fierro oral genera alteraciones del microbioma y que podría gatillar que haya mayor descompensación de la enfermedad inflamatoria. ¿Ya? Así que en esos pacientes en particular casi que no hay que perder el tiempo darle el fierro oral. ¿Qué formas de fierro intravenoso tenemos? La típica el Venofer, ¿ya? Que imagino que alguna vez lo han escuchado, el fierro en el fondo sucrosa, y también tenemos el Ferringer, que es el fierro carboximatoso, ¿ya? ¿Cuánto se da normalmente de fierro bebé? 1000 miligramos en el caso del Venofer, 1500 miligramos en el caso del Ferringer, y acá abajo en particular les puse la del Ferringer porque se usa en el hospital para que lo sepan, ¿ya? Y va a depender la dosis dependiendo de la hemoglobina del paciente, el peso del paciente, cuánto le vamos a dar. Pero lo mínimo en general es 1000 miligramos para el Venofer y 1000 miligramos para el Ferringer. Y si ustedes ven acá cuánto sale cada ampolla, son súper caras, por lo tanto la indicación para dejar fierro B tiene que estar realmente justificada. No es porque no, me da lata tomar el sulfato rojo. Eso no puede ser una indicación. Si tiene buena tolerancia y no tiene nada de las condiciones anteriores que vimos, lo correcto es hacer reposición oral. No voy a decir en el consultorio de alguien que se vaya a comprar, porque no voy a tener el Ferringer, que vaya y compre 3 ampollas de Ferringer que valen 262.000 pesos cada ampolla. ¿Ya? ¿Qué problemas hay con el fierro B? ¿Ya? Porque suena como muy bueno, pues se rellena los propósitos mucho más rápido. El fierro libre es tóxico, ¿ya? Por lo tanto no se puede pasar. Siempre va conjugado a algún carbohidrato. Inicialmente era el fierro dextran, pero eso ya no se usa, ya por lo tanto, como vimos, estaba el carboximatoso y la sucrosa. Los pacientes pueden tener reacciones adversas durante la infusión, ya que son del tipo alérgicas, pero en verdad están la mayoría mediadas por la activación del complemento, ¿ya? La mayoría son leves, de un caso por cada 2000 infusiones, y basta con que ustedes suspendan, por ejemplo, la infusión y la reinicien a la mitad de la dosis, a la mitad de la velocidad, y ver cómo lo toleran. Si son severas, hay que parar la infusión y habitualmente responden con hidratación y corticoides. Está descrito, es poco común, cuadros de hipofosfatemia aguda por el uso del fierro. ¿Ya? Así que habría que ver en pacientes que desarrollan síntomas neurológicos si es que no tiene alguna alteración de los otros electrolitos, aparte del fondo del cuadro alérgico. Entonces, hablamos ya de las anemias regenerativas, microcitis hiperhemocrómica, ferroprima. Después viene la anemia de enfermedades crónicas, que es probablemente la anemia más común de ver en un hospital que en pacientes hospitalizados. Son anemias que no son tan severas, ya como puede llegar a ser una anemia ferroprima, que llega así paciente hemoglobina de 6, montones de años con hemoglobina entre 6 y 7, no siente nada. Estos son pacientes con hemoglobina alrededor de 9. Si uno ve un paciente con enfermedad crónica que tiene además asociado una hemoglobina muy baja, puede ser que en ese paciente haya más causas que le estén gatillando esa anemia. Por ejemplo, que conviva con un déficit de ferro. Un 20 o un 30% de las anemias de enfermedades crónicas son microcíticas, pero también pueden ser normocíticas normocrónicas. ¿Ya? Las puse aquí porque en el fondo es para llevar un orden solamente, pero pueden también presentarse de otra forma. Es la causa más frecuente de anemia en las personas mayores, los pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con cáncer, pacientes con infecciones crónicas, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes enfermos renales, pacientes con enfermedad hepática y el no hospitalizado por ejemplo. ¿Cuál es la fisiopatología debajo de la enfermedad de anemias crónicas? Cuando hay un estado proinflamatorio, ya se liberan obviamente citoquinas proinflamatorias que van a generar distintos efectos a nivel del metabolismo del hierro y de los glóbulos rojos, ¿ya? Por un lado van a aumentar la hepcidina, ¿ya? Al haber más hepcidina, como dijimos, la ferroportina se secuestra y se destruye adentro de
en la célula. Por lo tanto, no hay cómo liberar ese fierro y el fierro queda atrapado ahí adentro de la ferritina y no puede salir al torrente sanguíneo y no se puede usar. Hay otras formas de secuestro de fierro, por ejemplo, mediadas por los Tourette receptors, ¿ya? Que hacen que independientemente de la hexidina haya menos ferroportina. ¿Ya? Los lipopolisacáridos per se también pueden generar que haya en la vía de la lipocalina en los macrófagos mayor secuestro del fierro y los mismos neutrófilos para tratar de defendernos de las bacterias pueden generar lactoferrina y también secuestran el fierro. A su vez también pueden haber cambios directos a nivel de la membrana del eritrocito, ya que pueden venir dados por una menor síntesis de eritropoyetina, alteraciones propias de la modulación del glóbulo rojo y además el glóbulo rojo vive menos, por lo tanto se destruye antes. Esto es como lo mismo, pero en versión dúrgico, ya que hay menos eritropoyetina, por lo tanto la médula tiene menos estimulación, produce menos. Hay menos fierro disponible, por lo tanto tampoco hay con qué producir, ya porque está secuestrado, y el hígado produce más hexidina, entonces aumenta aún más ya el secuestro de fierro. Entonces, si yo estoy en un proceso inflamatorio, ¿cierto? La hexidina se va a unir a la ferroportina y va a secuestrar el hierro adentro de la célula. Y si resuelvo la inflamación, esa hexidina finalmente va a bajar, va a aumentar la salida del fierro y los precursores eritroides van a poder empezar a sintetizar. En el laboratorio de esto, ¿cómo se va a ver? Son niveles bajos de fierro circulante, pero sin evidencia de que las reservas de fierro estén bajas. Todo lo contrario, ¿ya? Porque el fierro lo que está haciendo es quedarse atrapado dentro de la célula. No es que no haya fierro, es que no se puede usar, ¿ya? Por lo tanto, la saturación de transferrina va a estar alta y las reservas de fierro van a estar altas, solamente que no van a ser realmente disponibles para su uso. Pueden haber niveles de eritropoyetina inadecuadamente bajos, ¿ya? Porque en el fondo no hay una estimulación y está frenada por la misma inflamación. Y lo otro que vamos a ver en el examen es que es un paciente que tiene un cuadro clínico asociado que lo tiene con parámetros inflamatorios elevados de forma crónica. O sea que hay una tabla que es como la típica tabla que si yo tengo una anemia microcítica hipocrónica, ¿cómo la puedo diferenciar viendo la cinética de fierro? ¿Ya? Como dijimos en la anemia por déficit de fierro sola, todo está bajo, ¿ya? En la enfermedad, la anemia por enfermedades crónicas, va a haber fierro bajo, la saturación puede estar baja o normal, no va a ser que esté normal, pero la ferritina es lo que nos va a hacer la diferencia, ¿ya? Porque va a estar alta. Generalmente con un valor mayor de 100, uno podría decir que no hay como coexistiendo ferropenia. Es raro que un paciente con ferropenia logre llevar la ferritina a más de 100, ¿ya? Ahora, también puede pasar que el paciente tenga ambas cosas, que no es algo infrecuente de ver. Tiene anemia ferropriva y después está hospitalizado ya por una úlcera por presión y eso lo llevó a estar 3 meses hospitalizado. Entonces ahora tiene además una anemia de enfermedades crónicas, ¿ya? Entonces tenemos que está bajo el fierro, la saturación está baja normal, pero aquí la ferritina podría estar un poco más baja, ¿ya? Pero sin estar bajo 10. Entonces ahí al final se forma como una especie de como nebulosa, donde lo más importante es evaluar la condición del paciente. Y solamente para nombrarlo, ¿ya? Un diagnóstico diferencial de anemia microcítica, a veces hipocrómica o no, es la talasemia, ¿ya? Lo cuento porque la verdad es que yo no lo formé acá, pero he visto en este rato como unas 3 o 4 talasemias en el policlínico y es como muy infrecuente de ver, así que probablemente en esta región hay una mayor prevalencia, ya que no está estudiada de talasemias. ¿Qué es la talasemia? Es la alteración de la síntesis de las cadenas de hemoglobina, ¿ya? Puede ser o de la cadena alfa o de la cadena beta. ¿Y cuál es la característica especial? Que son anemias microcíticas, demasiado microcíticas. Estamos hablando de 60 centilitros, 65 centilitros. ¿Y cuál es la gracia? Que el RDW está normal, porque como el paciente trae esa mutación de siempre, todos sus glóbulos rojos siempre los ha producido así y los produce todos iguales. Ya por lo tanto, no hay una mayor dispersión como en la anemia ferropriva, ya que como hay alteración de la modulación, los glóbulos rojos salen de cualquier forma, ya. Tiene un espectro, ya que puede ser talasemia mayor, que habitualmente se diagnostica en la infancia, talasemias menores o rasgos talasémicos, o sea que el paciente es portador solamente. Entonces pueden ir desde la microcitosis, o sea que alguien llega al policlínico, uno le ve el hemograma, no tiene anemia, pero le ve el BCM 60. O llega pero con una anemia muy leve, y si uno le revisa los hemogramas hacia atrás, siempre ha sido igual. Si le pregunta por los hemogramas de su familia, todos tienen lo mismo, ¿ya? Esto puede ir asociado, en casos más graves, a esplenomegalia y hemolisis crónica.
su forma no es 100% normal, no son 100% funcionales, por lo tanto se destruyen más rápidamente y por eso algunos pacientes pueden vivir con una anemia leve que suele responder a reposición de folato, como para ayudar a estimular a la médula a poder seguir trabajando. Y es esta típica imagen como de target. Ya. Ahora vienen las anemias regenerativas macrocíticas, pero sacamos unos 10 minutos y de ahí. Ya. ¿Alguien tiene cargador de Me encantó. ¿En qué parte mío? En el manga. Creo que ¿Qué dijo? Que era como microcítica en el 30%, pero también podía ser historia de que el doctor estaba comiendo normocrón.